Vamos a continuar nuestro estudio de capítulo 12 de Romanos, lo cual solamente hemos visto un versículo, debido a que es muy amplio, ¿verdad? El primer versículo que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese versículo ya lo vimos y vamos a pasar al segundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es importante ver este versículo tanto a detalle como lo vamos a ver, por supuesto, pero así en general. Pues al final el propósito que nos da el apóstol Pablo es algo muy importante: comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa debe ser la misión del creyente. Ese debe ser su propósito, ya que nuevamente es costumbre del apóstol y de la doctrina propiamente el que Dios ha hecho toda la obra. El creyente ya no tiene por qué buscar salvación, ni tiene por qué buscar salvación, y esto lo repito y lo repito y lo repito: el verdadero creyente que ha recibido la salvación y tiene la fe viviendo en su corazón, la fe que Dios le ha dado, y la proclama y la predica y la vive, por supuesto, y la practica, pues no tiene por qué estar buscando salvación porque ya lo obtuvo, no tiene por qué estar buscando justicia porque ya lo obtuvo. Podría decirse, bueno, vivir esa justicia está bien, pero es casi ineludible. Si vivimos conforme al Espíritu, pues vamos a aumentar nuestra justicia. Es decir, seremos transformados. Pero ¿cuál es entonces el propósito del creyente? Como dice acá el apóstol, es muy importante comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dando contexto, aprovechando con lo que he comentado, pues solamente consideremos a las personas en sus religiones, que son personas que consideran que buscan a Dios, consideran que aman a Dios. Estoy hablando de las personas religiosas, no me refiero ni siquiera a las personas, pues obviamente, que se dedican al mal. Las personas religiosas consideran que buscan a Dios, que aman a Dios, que conocen a Dios, que entienden a Dios a través de su religión, que a través de su religión le aman y ellos reciben amor de Dios. El punto es que están despreciando la justicia de Dios. ¿Y por qué están despreciando la justicia de Dios? Porque están buscando su propia justicia o la justicia que les muestra su religión. Simplemente con eso ya nos damos cuenta de que no tienen la justicia de Dios. Ese es un concepto que nos da el apóstol Pablo en esta carta. La justicia de Dios, que vino gracias a Cristo Jesús. Es la justicia que Dios ha dado, Dios ha provisto precisamente para el ser humano, para que pueda encontrarse con Él, para que pueda obtener la salvación. Y esa justicia solamente viene a través de Cristo. Cualquier persona entonces que rechaza a Cristo, rechaza la justicia de Dios. Cualquier persona que se toma de la religión para obtener su propia justicia, pues obviamente los propósitos siempre son casi los mismos, básicamente es lo mismo: someterse a Dios, obedecerle en todo, y entonces con eso obtengo mi salvación, pero no se someten a Cristo Jesús, el cual fue enviado por Dios. Entonces no importan las tradiciones, no importan los medios, aunque puede ser que sean sinceros, aunque puede ser que estén eh, a- palpando, es la palabra que utiliza el apóstol en Hechos, en una de sus predicaciones: palpando, buscan a Dios, sinceramente, pero nunca lo van a encontrar por medio de la religión, porque la religión siempre les va a estar indicando cuáles son los medios de salvación según esa religión. Por supuesto, existen religiones en donde ya ni siquiera buscan medios de salvación, sino medios de superación, y supuestamente en esos medios de superación, como el budismo, esos medios de superación, pues entonces el hombre encuentra la iluminación, se vuelve luz y cosas así, y se vuelve un semidios. Más o menos es lo mismo con los testigos de Jehová y con estas nuevas religiones que han surgido. Ya entonces la religión es muy interesante, todos estos fenómenos cuando se estudian, porque ahora se tienen religiones que se centran en el ser humano. Entonces es bastante chistoso, porque entonces ¿para qué tienen las religiones? Si las religiones supuestamente es porque han encontrado a Dios o quieren esa iluminación hacia Dios o quieren alcanzar a Dios. Entonces, ¿para qué le llaman religiones o para qué quieren tener religión o la forman como religión? Mejor fórmenla como una filosofía, una escuela filosófica nada más de autosuperación, de autotransformación, por así decirlo, de mejora personal, y ya estuvo, se acabó. No tienen por qué meter a Dios en el contexto y en la forma de ver las cosas.
Es muy interesante ver todo esto, ya que las religiones cada vez más y más y más se han vuelto más egoístas y demuestran el corazón tan egoísta del ser humano, en donde ya ni siquiera se molestan ni se preocupan por estar buscando a Dios, solamente quieren su propia satisfacción, beneficio, progreso, etcétera. Todo esto es importante nuevamente al propósito que nos da aquí el apóstol Pablo. ¿Cuál es el propósito del creyente? Hable a encontrar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí tenemos que ahondar y volverla un poco más específica, pues al final es la buena voluntad de Dios para mí, para mi vida. Por supuesto, también está la buena voluntad de Dios para el mundo, está la buena voluntad de Dios para toda la iglesia de Cristo. Por supuesto que existen todas esas cosas, pero lo mejor es preocuparse por uno mismo, lo mejor es empezar a ver por su propia vida. Poco a poco, entonces el Señor va abriendo puertas y nos va poniendo en determinado lugar, entonces ya nos vamos preocupando por la iglesia, tanto por la iglesia local como por la iglesia de Cristo propiamente, que es su cuerpo que está en esta tierra. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Que el creyente busque la salvación, ya sabemos que no, ya tiene la salvación. Así que es ilógico, cualquier persona que está buscando la salvación no conoce a Dios, no conoce la voluntad de Dios agradable y perfecta y no quiere agradarle a Dios en ningún sentido. ¿Por qué? Porque cree que puede obtener la salvación y por supuesto ha menospreciado la salvación que el Señor Jesucristo le ha dado. Entonces son formas muy interesantes de ver todo esto, ya que las personas se consideran tener una gran religión, pero con esa misma religión se alejan de Dios y desprecian la bondad de Dios, que es darles esta justicia gratuita por medio de su Hijo Jesucristo. Nuevamente, la justicia sale a colación, ¿no? Ya tenemos la justicia, entonces la voluntad de Dios no es que que encontremos o que busquemos la justicia. La justicia ya la hemos obtenido en Cristo Jesús. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es andar en esa justicia. Pero esos son términos un poco más complicados. Ya es importante entonces la transformación del ser humano para que eso se llegue a dar. Esas cosas ya las empezamos a ver en el capítulo 8. Si se recuerdan, en el capítulo 8 está el camino del Espíritu que llama el apóstol Pablo, el camino del Espíritu, incluso llegar por medio del Espíritu, destruir las obras de la carne o destruir las obras de pecado. Todo eso lo vimos en el capítulo 8, que fue el principio de estos deberes cristianos. Pero de ahí el apóstol Pablo andó en otras doctrinas y entonces terminamos con lo de los judíos en capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, hasta ahora que entramos nuevamente a los deberes cristianos y de una forma muy práctica y muy interesante. El propósito entonces del creyente es buscar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. En este momento, y nadie les va a poder decir quién o cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es lo que tenemos que estar buscando cada uno de nosotros. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para mi vida, para mi crecimiento, para mi propósito? Es muy interesante, vemos en Efesios, en la carta a los Efesios, donde dice el apóstol Pablo que el propósito de la iglesia, el propósito de los dones, es precisamente servir al crecimiento de los creyentes, de cada uno de los creyentes. ¿Y cuál es la meta de cada uno de los creyentes? Llegar a tener el conocimiento y la fe, la misma estatura del Hijo de Dios, llegar a ser como ese varón perfecto, ¿verdad? Es lo que nos menciona el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Entonces, ¿quién sabe cómo llegar a eso? ¿Quién entiende perfectamente cómo llegar a eso? El pastor me va a guiar hasta que mi crecimiento llegue a ser tal y que yo me compare a ser semejante al Hijo de Dios. Vamos a dejar afuera la idea de es posible, no es posible, pues obviamente aparece en la palabra de Dios y esa es nuestra meta. Esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y si queremos dar un sentido más exacto y queremos entender cuál es nuestra meta conforme a la voluntad de Dios. Nuestra meta conforme a la voluntad de Dios es llegar a ser ese varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Son las palabras del apóstol Pablo. Esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, no vamos a encontrar sobre esta tierra a nadie que nos pueda guiar, ningún ser humano nos puede guiar hacia eso. Vamos a encontrar a otros hermanos que tienen otros dones de los cuales nosotros nos servimos para nuestro propio crecimiento. Y esa es
la forma natural y el funcionamiento de la iglesia. Em, no vamos a discutir la cuestión de los profetas, aunque de todas maneras aparece el don. Más adelante el apóstol Pablo nos empieza a hablar de la organización de la iglesia propiamente con respecto a sus dones, que es un tema muy interesante, lo cual se retoma en Corintios. Ya cuando entremos a Corintios vamos a ver eso. Pero aquí empezamos a ver los dones, es muy, muy importante. Ahora, la voluntad de Dios entonces es que lleguemos a ser como su Hijo, que lleguemos a ser semejantes a su Hijo. Eso ya lo vemos también en el capítulo 8 cuando habla sobre la predestinación, que lleguemos a esa semejanza con Cristo Jesús. Ya estamos llamados y ya fuimos llamados, pues entonces ya fuimos justificados y fuimos glorificados incluso. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que andemos en estas cosas que Él nos ha dado, que andemos en esa justicia, que andemos guiados por ese Espíritu Santo que nos ha dado, que andemos y que caminemos viendo delante esa glorificación, llegar a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Esa es entonces la voluntad de Dios y agradable y perfecta, ¿verdad? Que obviamente la tenemos que ir cumpliendo y aspirando y mejorando cada día que tengamos sobre esta tierra. Llegamos o no llegamos es irrelevante. Al final, de todas maneras, lo único que tenemos que hacer es seguir adelante creciendo en la obra del Señor Jesucristo. Bienvenida Marisol, estamos viendo el segundo versículo del capítulo 12. La última vez nos quedamos en el primer versículo. Entonces, estamos ahondando un poco con respecto a la voluntad de Dios agradable y perfecta y vamos a retomar ese tema. Vamos a retomar ese tema porque es muy importante este versículo. Es muy importante este versículo. Y entonces vamos a ver la primera parte. No os conforméis a este siglo. Esa primera parte, no os conforméis a este siglo. Si están apuntando y quieren apuntar, por ejemplo, acá donde dice conforméis, no es una forma como puede ser que nosotros interpretemos conformarse como acomodarse o estar bien con eso. No quiere decir eso acá, sino que tengamos el mismo molde. Es la palabra que aparece aquí. Es muy complicada la palabra en griego, por eso no la traje y de hecho lo más importante es su significado. No os conforméis, o sea, no se hagan al mismo molde, no se hagan al mismo molde a este siglo. A este siglo es una de las expresiones del apóstol Pablo hablando de este mundo o de esta forma, o si quieren llamarle dispensación. Hay quienes utilizan esa palabra, dispensación. Nosotros regularmente no utilizamos esas palabras, ¿verdad? Porque casi siempre se utilizan en el contexto apocalíptico y ese tipo de cosas. Entonces, no las vemos así de forma tan cuadrada, sino simplemente de este siglo se refiere a esta forma de vida, esta forma de ser, esta situación en la cual está viviendo la humanidad. Nosotros tenemos una aspiración mayor, tenemos un propósito muy superior, tenemos una forma de ser mucho más alta. Entonces, no os conforméis. No os conforméis quiere decir no se hagan al mismo molde y la forma de esta palabra es medio pasivo, si quieren apuntarlo también, medio pasivo y en eso no es activa, sino es medio pasiva. Lo que quiere decir, y muy probablemente es nada más pasiva, muy probablemente no voy a ahondar en eso propiamente, porque aquí es más cuestión de percepción. Lo que quiere decir es que el mundo no nos haga a su forma, el mundo no nos amolde a lo que él quiere y a lo que él busca. Ahora, como les decía, es medio pasiva, entonces muy probablemente también nos indica de que nosotros no nos hagamos al mundo. Al final, al leer y al entender el contexto bíblico y, por supuesto, las palabras de nuestro Señor, pues tenemos que entender de que ni nosotros tenemos que dejar que el mundo nos cambie, o es decir, hacernos nosotros a la forma del mundo y tampoco debemos dejar que el mundo intente transformarnos. Las dos cosas son posibles y las dos cosas, por supuesto, que suceden. Qué interesante es esto, ¿no? Estas palabras son muy interesantes, especialmente para los cristianos de ahora. No se hagan a la forma del mundo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No se hagan a la forma del mundo y no dejen que el mundo los haga a su modo. No dejen que el mundo los haga a su forma, a su gusto. Es muy interesante porque es precisamente lo que estamos viendo ahora con el cristianismo en general.
no se hagan a la forma, no se hagan al modo. Más adelante viene la situación de la forma, que es un poco más interesante y probablemente se pueda explicar más. El mundo, entonces, simplemente con respecto a su propósito, nos damos cuenta que es completamente distinto a nosotros. El mundo es egoísta, el mundo está lleno de vanidad, está lleno de corrupción, en el menor momento ya se desecha toda moral, se desecha toda ética, se desprecia todo beneficio, todo bien. Y por supuesto viene a suceder lo que pasa en el capítulo 1 de Romanos. Lo vimos y lo vimos bastante a detalle, la situación de los juicios. Cuando el hombre entonces empieza a abandonar a Dios, empiezan los juicios. Empieza Dios a hacer daño o a permitir ese daño y permitir esos juicios precisamente en la sociedad. Y es por eso que vemos el desarrollo de, perdón, la degeneración de una sociedad ya completamente amoldada y satisfecha y feliz, diría yo, con el homosexualismo, con las desviaciones, con las depravaciones, no digamos con el aborto, ¿no? Es bastante hipócrita, yo me río, es bastante hipócrita ver cómo este mundo se desvive porque allá se murieron 100, allá otros se murieron unos 1000 o algo así, cuando la última estadística que yo vi, y esa era de hace muchos años, eran 50 millones de niños, o sea, de fetos, era la estadística de los abortos en los Estados Unidos, solamente en los Estados Unidos. Bueno, pero de eso nadie llora, de eso nadie se duele, nadie se molesta. Todavía siguen preocupándose por la situación del holocausto, lo cual por supuesto es terrible. Siguen preocupándose por el daño a mujeres, a niños, a grandes, a lo que sea, pero a nadie le importa la situación de los abortos. Simplemente eso hay que esconderlo. No hay que decir que es asesinato, y esa es la idea. No hay que decir que es asesinato, porque entonces la gente se va a sentir afligida en su corazón. Entonces, no. Hay que decir que son solo compuestos orgánicos, hay que decir que solamente son compuestos biológicos. Y ya estuvo. ¿Para qué? Para que los puedan asesinar sin ningún problema. Ese es el fin. Entonces, eso es, y es una muestra nada más. Es una muestra de cómo el mundo cambia, se destruye a sí mismo, se arruina a sí mismo, y ese es el propósito que tiene al darnos a nosotros, al alimentarnos a nosotros. Es muy interesante todo esto, porque entonces la pregunta es, ¿de qué se está usted alimentando? Nosotros no tenemos ninguna idea legalista ni ninguna forma legalista de que no escuche esta música, no vea esto, no haga estas cosas, pero sí sabemos de que todo lo que nosotros recibimos en nuestros ojos lo estamos metiendo a nuestro ser, a nuestro interior, a nuestra alma. Estamos alimentándonos de esas cosas. Todo lo que nosotros escuchamos, estamos alimentándonos de esas cosas. Dice el Señor, conforme a la medida con que oís, se os será medido. Entonces, de todas estas cosas nos estamos alimentando y entonces la pregunta es, ¿están alimentando más del mundo o de Dios? ¿De qué están recibiendo más? ¿Cuál es la mayor influencia que están recibiendo? Nuevamente digo, no quiere decir con esto que tenemos que salir del mundo porque es imposible. Hay que trabajar, hay que seguir adelante, hay que participar en todas las cosas que suceden en este mundo, por lo general, obviamente que no sean inmorales, que no sean malas, pero después nos extraña. Después nos extraña la situación de abortos, situación de desviaciones, que incluso pueden darse adentro de la iglesia. ¿Y por qué es? Porque el cristiano, en principio, y por eso es tan importante este versículo 2, en principio se sigue alimentando del mundo y sigue conformándose al mundo, le sigue gustando las cosas del mundo. Es muy importante también la situación de los grupos. Solamente estoy dando ejemplos. La situación de los grupos es muy importante porque en el grupo donde usted esté, ahí usted se tiene que amoldar, sin remedio, sin remedio. Si su grupo de amistades, por ejemplo, es pro aborto, entonces usted tiene que estar a favor del aborto. Si no, habrá conflictos en el grupo, no será recibido, no será recibida, no será tomado en cuenta su opinión ni nada, sino para que usted sea parte del grupo, tiene que hacerse al modo y a la forma del grupo. Eso es sin remedio y básicamente en toda situación. Puede aplicarse eso en nuestros grupos de amigos, puede aplicarse eso en nuestra ciudad, puede aplicarse incluso en nuestro país. Así que
Todas estas cosas vemos y es muy importante que el creyente no se haga al modo del mundo. El mundo siempre quiere que el creyente se desvíe al igual que él, a su forma, a su modo, a su sentido. Y el creyente entonces, ¿qué es lo que busca? ¿De qué se está alimentando? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su fin? Es por eso que nos sorprenden y no sé si fue su opinión, pero cuando yo veo todas estas doctrinas del apóstol Pablo y todas estas cosas maravillosas, especialmente la situación del capítulo 6 que vimos, la muerte del creyente en Cristo Jesús, muchos cristianos lo interpretan como que nada más eso significa que ya no nos domina el pecado, pero cuando uno ve las palabras del apóstol son mucho más profundas, significa que nuestra vida en este mundo ya se terminó y se está terminando. Nuestra vida en este mundo ya se terminó, es decir, estamos condenados, por así decirlo, pero no en un mal sentido, sino que es necesario que el creyente simplemente vaya perdiendo su vida. El Señor es misericordioso, no lo hace inmediatamente, entonces por eso está este proceso, proceso de dolor, proceso de enfermedad, donde Dios no es que quiera que nosotros suframos, sino que simplemente opere y está operando esta consecuencia del pecado que es la muerte de nuestro cuerpo. Él no quiere que pase inmediatamente y entonces es benevolente y entonces Él provee los medios, las formas y nos guía. Pero al final, siempre la consecuencia es que en Cristo Jesús ya nuestro cuerpo ha muerto y nuestra vida ha muerto y hemos dejado de vivir esta vida. Mientras más entre en nuestra mente y transforme nuestra alma, entonces seremos mejores creyentes. Mientras más yo me sienta muerto a este mundo, voy a ser mejor creyente. Mientras más me sienta yo alejado de esta vida, ajeno a la vida de las personas de este mundo, entonces voy a ser mejor creyente. Estoy apto para entonces tomar esas cosas, esa nueva vida, ese nuevo camino, ese nuevo sentir, ese nuevo pensamiento que me ha dado el Señor Jesucristo, que entonces viene lo otro. Bueno, entonces no tenemos que hacernos conforme al mundo, hemos sido transformados en nuestra naturaleza. Por eso las palabras del apóstol Pablo son muy importantes. Hemos sido creados de nuevo en Cristo. Esa expresión aparece en el capítulo 2 de Efesios. Creados de nuevo en Cristo. ¿Nos vemos así como creados? Pues entonces empiece a verse como una persona, un ser distinto, ya no un ser humano natural normal. Por supuesto, tenemos la imagen del terrenal, menciona el apóstol Pablo, pero ahora ya tenemos la imagen del celestial, del espiritual, del infinito, del glorioso, de nuestro Señor Jesucristo. Su imagen está en nosotros, de tal manera que dice el apóstol, incluso estamos revestidos de Cristo. Si hemos sido bautizados en Cristo, estamos revestidos de Cristo. Y eso es lo que le hace falta al creyente ver, que precisamente donde depende la segunda parte, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bien, seguimos el versículo 2, capítulo 12, bienvenida Elena, Romanos 12, versículo 2, y vemos la siguiente parte, ya vemos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa parte es muy importante. Transformaos ahí. No sé si tienen dónde apuntar o en donde estén apuntando, entonces pongan ahí transformaos, que es de este versículo. Ahí está en su forma pasiva y es la palabra metamorfos. Metamorfos. Asumo que les suena alguna palabra, ¿no? ¿La cual? A metamorfosis, ¿verdad? Y precisamente la palabra metamorfosis viene de esta palabra metamorfos en griego. Tiene un prefijo meta y de ahí morfos. Morfos es cambiar forma, significa cambiar forma. Morfos significa cambiar forma. Meta, meta significa algo así como mitad o en medio. Meta. Es un poco extraña la palabra porque, bueno, busqué en los diccionarios, en realidad no me hacen entender cuál es el uso que le da el apóstol propiamente a metamorfos. Pero diría yo, nada más por simple lógica, a lo que se refiere, al igual como pasa con la oruga, ¿no?
que no es al principio el cambio de forma. O sea, es un cambio de forma, pero que no se da al principio, sino que se da en medio. Por eso la palabra meta, en medio. ¿En medio de qué? En medio de la vida, podría decirse, ¿no? Entonces, al igual que la oruga, bueno, está la oruga y entonces se queda en cierto lugar, come, por supuesto, porque necesita ciertos nutrientes y es en ese momento donde hace la metamorfosis para convertirse en mariposa. En cuándo, no al principio de su vida ni al final de su vida, sino en medio de su vida. Y entonces es muy probable que sea esa la razón por la cual utilizó la palabra el apóstol metamorfos. Y la utiliza en forma pasiva, por cierto. Vamos a ver eso. Pero si quieren apunten esto, también es muy importante. Está escrito en forma pasiva, metamorfos. Entonces no es metamorfos propiamente. Tiene sus diferencias precisamente para indicar en forma pasiva. Es decir, el apóstol está diciendo ahí que estemos siendo transformados. Eso es la expresión de los diccionarios. No dice sino transformados, o sea, transformémonos nosotros como que tenemos el poder, sino estemos siendo transformados. En parte es permitir, pero por otro lado es alguien más que nos hace transformar. Y por supuesto ya sabemos quién es el Espíritu Santo. Lo que nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 8. El capítulo 8 entonces el apóstol Pablo nos está indicando de que tenemos que entregarnos a ese camino del Espíritu Santo. Él nos va a hacer, él va a hacer ese metamorfos, va a hacer esa metamorfosis, va a hacer esa transformación. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Cambio de forma. Entonces ya vimos que al principio dice no se conformen, o sea, no se amolden o no adquieran la forma del mundo. La forma que el mundo les quiera dar, no la acepten, no la reciban y no se hagan a eso, sino que sí cambien, sí adquieran otra forma. Pero en primer lugar, ¿en dónde? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es nuestro entendimiento el que tiene que ser transformado, renovado o cambiado de forma, como es la palabra metamorfos. Tiene que ser cambiado de forma nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para poder entender todas las cosas que Dios nos ha dado, para poder entender todo lo que Dios ha hecho en nosotros, para poder entender todo lo que ahora debemos ser y hacer para Dios. El creyente tiene que ir transformando su mente. El creyente que no ha ido transformando su mente, pues no es creyente o no está viviendo como creyente. Vean qué interesante, ¿no? Apenas estamos viendo los principios de esto, no nos indica absolutamente hacia dónde tenemos que transformar nuestra mente, aunque más adelante, ya cuando veamos Corintios, vamos a ver textos como que tenemos la mente de Cristo, vosotros tenéis la mente de Cristo, todas esas partes son muy importantes, pues sabemos que hemos sido creados en Cristo de nuevo, tenemos la imagen de Cristo, tenemos que reflejar a Cristo, entonces ¿a qué tiene que transformarse nuestra mente? A Cristo, es elemental, ¿no? Y ese es el pensamiento que tenemos que ir adquiriendo. Nuevamente, ¿quién nos va a enseñar todo esto? Los pastores nos enseñan esto, los profetas, los apóstoles, evangelistas, quien quiera que sea, algún gran iluminado. No existe ningún ser humano sobre esta tierra que pueda hacer eso. Ningún ser humano en esta tierra puede llegar a hacer eso, de guiar a una persona hacia ese umbral, hacia esa meta, hacia esa iluminación, si quieren llamarle así, aunque no me gusta la palabra, pues tiene connotaciones oscuras. Pero, ¿quién hace eso? El Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo puede transformar nuestra mente a la imagen, a la forma, al medio, al modo de entender de el Señor Jesucristo, que era, por supuesto, la forma de entender de los apóstoles. Los apóstoles fueron transformados. El creyente tiene que transformarse. ¿Cuándo? Desde el principio de su vida, no, por eso es una metamorfosis, es una transformación en medio de su vida. Ahora que ha nacido de nuevo, bueno, tiene que dar esa transformación en su entendimiento, tiene que dejar que su mente cambie. Y es entonces donde se une lo que veníamos hablando sobre el mundo. El mundo trata de alimentarnos, el mundo trata de darnos, el mundo trata de enseñarnos y amoldarnos a su forma de ser y a su forma de entender. Es por eso que vemos hasta el cansancio y con respecto a sus hijos, todo esto es muy importante porque vemos en programas de niños toda esta influencia, toda esta imposición hacia
la homosexualidad, hacia el lesbianismo, hacia el progresar, hacia una familia con dos esposos, una esposa y dos esposos o tres esposos. Ya estamos viendo también la poligamia está queriendo darse, está queriendo bajarse también la edad precisamente para las relaciones sexuales, es decir, se quiere tomar como correcto, bueno, la pedofilia. Ya hay lugares donde se practica la eutanasia, ¿no? Ya saben qué es la eutanasia cuando se quita la vida a una persona que pues ya está cansada, ya está muy enferma, ya tiene mucho dolor, ya no quiere seguir viva, pues entonces hay que quitarle la vida. Esa es la eutanasia, pues entonces ya hay lugares en Europa y en otros lugares, también supuestamente del primer mundo, en donde ya se permite hacer todas estas prácticas, donde se adoctrina también a los niños a que está bien los niños que se vistan de niña, no hay ningún problema, y se señala a los padres, por supuesto. A la iglesia no tanto, porque la idea con la iglesia es que el mundo ya sacó a la iglesia de su sitio. La iglesia ya quedó encerrada en sus templos y quien quiera, esto es a modo de ver del mundo, quien quiera seguir esas locuras, pues que se encierre en el templo. Y esa es la forma de ver del mundo. Em, Incluso la televisión cristiana pues no puede permitirse el hablar genuinamente o correctamente con respecto a las desviaciones doctrinales y por supuesto con respecto a las desviaciones ya morales que vive el mundo. El mundo está muy mal, el mundo está dañado y es lo único que puede darle a las personas. Entonces, si una persona, si un creyente solamente vive viendo y recibiendo y alimentándose de las cosas del mundo, pues ¿cómo estará su corazón? ¿Cómo va a estar su mente? ¿Cómo van a estar sus pensamientos? ¿Cómo estará su deseo? ¿Cómo será? ¿Será que irá transformándose, renovándose, haciendo esta transformación hacia la mente de Cristo que nos manda el apóstol Pablo? Pues por supuesto que no. Entonces, nuevamente digo, no, no es que sea malo. Nosotros no somos legalistas de que no puede oír música del mundo, no puede ver cosas del mundo. No, no se trata de eso. Se trata de usted mismo revise de qué se está alimentando, de qué está llenando su corazón. ¿De qué está llenando sus pensamientos? Y esto es algo que tenemos que hacer todos, porque estamos irremediablemente en este mundo y cuando nos damos cuenta, nuestra vida se trata solamente de ver entretenimiento, nuestra vida solamente se trata de ver videitos de un minuto, si vemos un mensaje de media hora, ya me aburrí, ya cabeceo, no me interesa, y no digamos un estudio bíblico es imposible de tolerar. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo y este mundo ya nos amoldó a su forma, a su intención. Y la idea del mundo es entretenerse. Si se dan cuenta, por eso los más famosos son los que ganan más. Los futbolistas, los de los deportes son los que ganan más. ¿Por qué? Porque es un circo. La idea es hacer un circo. La idea es hacer payasos, hacer un espectáculo. Ese es el fin. Y eso es lo más importante para el mundo. Eso es lo que más vale para el mundo. El mundo lo único que quiere es entretenerse, en lo que van camino a la condenación porque lo que no quieren es pensar en la condenación, en la justicia, en la transformación, en la renovación y por supuesto la ruina de la humanidad. Vamos directo a la ruina de la humanidad. Y el ser humano no quiere pensar en eso, prefiere mejor irse al fútbol. Entonces no seamos así. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. No seamos así. Nuestro propósito como creyentes es muy importante. No porque nosotros salvamos a las demás personas, pero si las demás personas no oyen de Cristo, esas personas no se salvan. Entonces, por eso es que el diablo, bueno, no nos puede condenar, no nos puede quitar la fe, no nos puede alejar de la iglesia. Bueno, entonces quédense dormidos, quédense tranquilos, quédense sin hacer nada, no luchen. Mejor si se hacen a la forma del mundo. Por eso hablaba del grupo. Si usted, su grupo de amistades son inconversos, lo cual está bien. Tenemos que hablarle a los inconversos, tenemos que mostrarle a los inconversos quién es el Señor Jesús y hablarles del Señor Jesús, invitarlos. Pero ¿ellos están haciendo al modo suyo o usted se está haciendo al modo de ellos? Tiene que preguntarse eso. Tiene que preguntarse eso. Porque sin remedio, usted prefiere las cosas de afuera, entonces lo más seguro es que usted se está haciendo al modo de ellos, al gusto de ellos, a la forma de ellos, y esa es su opinión. Y con respecto al evangelio, se queda callado o callada. Sin remedio. Eso es lo que pasa.
Eso es lo que pasa. Entonces, es muy importante todo esto. Vemos la situación personal de cada creyente. Cada creyente tiene que irse transformando al modo de Dios, al pensar de Dios y a lo que Dios ha hecho en su vida. Es muy importante. Para salvación, no, porque ya es salvo. Para la salvación de otros. Porque si él no predica, si ella no predica, los demás no se salvan. Si él o ella no enseñan, entonces los demás no se salvan. Y como decía, las iglesias actualmente, especialmente las más grandes, las más populares, las más alegres, por así decirlo, pues obviamente son las más entretenidas y son las más hechas al mundo, las más hechas al mundo. Bueno, lo espiritual ahí casi no se da. Renovar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si nuestro entendimiento cambia, esto es muy importante, nos renovamos a nosotros mismos. Es muy importante. Si nuestro pensamiento es transformado, entonces nosotros somos transformados. Nuestra vida es transformada. ¿Se acuerdan el capítulo 7 donde el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de condenación y todo lo demás? Hablando del pecado. Dice, yo no puedo, y encuentro que esta ley, que el pecado está en mis miembros, no me lo puedo quitar. Hasta que me libre de este cuerpo, entonces el pecado, yo voy a librarme del pecado. Aún así, existe este medio de transformación que ha dado Dios precisamente para transformar nuestra mente. ¿Por qué el creyente sigue haciendo lo malo? Porque su mente no se ha transformado. ¿Y por qué no se ha transformado su mente? Porque ella, no deja que su mente se transforme. ¿Por qué? Porque le gusta hacer el pecado. Seguimos abrazando lo malo. Ese es el fin. Y al mismo tiempo, bueno, no podría decir hipócritamente, porque lo cierto es que ni siquiera nos damos cuenta. Creo que ni siquiera nos damos cuenta hasta que el Espíritu Santo nos habla, nos muestra. No, lo que pasa es de que tú no quieres que te quite este mal. Yo te lo puedo quitar. Yo te puedo quitar esta tendencia. Te puedes preocupar más por buscarme, por buscar la gloria de Dios, un compañerismo conmigo. Pero tú lo que quieres es hacer lo malo. Ese es el problema cuando no nos confesamos ante Dios, cuando no le confesamos a Dios nuestro mal, cuando no nos autoexploramos, no nos examinamos a nosotros mismos. El apóstol Pablo nos habla de eso sobre la cena del Señor. Si nos examinásemos a nosotros mismos, dice, entonces no seríamos castigados. Eso lo dice con respecto a la cena del Señor y cuando se toma indignamente. Y es que el creyente no se autoexamina a sí mismo porque no quiere darse cuenta de la verdad. La verdad es de que yo no quiero que Dios me transforme, porque me gusta esto malo que estoy haciendo. Y ese es uno de los principios fundamentales con respecto a esta no transformación. No dejo que Dios me quite esto porque yo quiero seguir haciéndolo. Y esa es la verdad, lastimosamente. Pero el mandato es que seamos transformados y que nos estemos transformando. Que le permitamos a Dios transformarnos, que dejemos a Dios que cambie nuestras vidas y nuestras mentes, que dejemos a Dios que nos renueve, que renueve nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar. Y es por eso que debemos ir al Señor, confesar nuestro pecado y pedirle que limpie nuestra mal, que limpie nuestro pecado, que limpie nuestro corazón, porque por supuesto que tiene poder. La tendencia por tener este cuerpo, ya lo vimos, capítulo 7 de Romanos, muy probablemente nunca se va a quitar porque este cuerpo no será limpio hasta que venga la redención. Incluso capítulo 8 del apóstol le llama, estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Todavía no hemos visto la redención de nuestro cuerpo. El cuerpo será redimido hasta que venga la resurrección. Entonces ahí viene la consecuencia de la cruz del Señor Jesucristo sobre mi cuerpo. Pero ahorita mi cuerpo no ha visto nada y el de ustedes no ha visto nada de esa redención. Mi ser interior sí, mi espíritu sí, quien yo soy sí, y puedo ser transformado, mi mente, mi entendimiento, mi comprender puede ser transformado. Y es lo que debemos pedir como creyentes, que Dios, pues obviamente use su palabra, use nuestra lectura de su palabra, cambie nuestros pensamientos. Como le digo, no es que deje de oír aquella música, deje de ver aquellas cosas, imágenes en la televisión, deje de hacer esto,
sino que Él transforme nuestra forma de pensar. Desde el propio centro, Dios nos transforma para que nosotros pues digamos, no, ya no quiero esto, no, ya no quiero esto ya no es valioso para mí, esto ya no es importante para mí. Nosotros como creyentes no debemos estar, y no se trata que estemos encadenados, aguantándonos la gana de ir a hacer pecado, sino que debemos ser transformados en nuestro entendimiento para que a mí ya no me importe, para que a mí ya no signifique nada. Eso es lo que no dejamos, eso es lo que no hacemos. Les pregunto, Juan el Bautista pasó su temporada con Herodes, imagínense, ahí arrestado. Les pregunto, ¿será que Herodes no lo tentó? ¿Será que el diablo no lo tentó? ¿Será que Herodes no le ofreció dinero? ¿Será que Herodes no le ofreció placeres? Pero su mente estaba transformada completamente. Él no tenía nada que ver con las cosas del mundo. Así que de todas maneras estaba en el palacio de Herodes, y no quiero decir que estaba disfrutando, estaba en la cárcel, pero estaba en el palacio de Herodes, en uno de los palacios de Herodes, y por supuesto vinieron todas estas tentaciones a su vida, pero para él no significaba nada. ¿Por qué? Porque para él lo único que importaba era el reino de Dios, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo que había venido y que él había contemplado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que para él valía. Era incomparable. Y el demonio y el mundo no lo podrían doblegar. Esas cosas, por supuesto, no nos ponemos a pensar, porque específicamente no nos habla la Biblia, pero en el palacio de Herodes había muchísimas tentaciones, y este hombre de Dios, al menos pasó ahí, ¿cuánto? ¿Unos 6 meses, 8 meses, probablemente un año? Recibió tentaciones, por supuesto que recibió tentaciones, pero en su corazón no había ninguna motivación de buscar el mal. ¿Por qué? Porque su mente estaba transformada. Su mente era otra, y eso que no tenía toda la revelación de Cristo. Nosotros tenemos toda la revelación de Cristo. Nosotros tendríamos que ser mejores que Juan el Bautista. Todos los creyentes tendríamos que ser mejores que Juan el Bautista. Pero ¿qué pasa? No dejamos. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que culpar a nosotros mismos. No hemos dejado que Dios transforme nuestras vidas. Nos ha dado todo, pero soy yo quien no le permito que transforme mi vida. Me gusta leer la Biblia, sí, pero no me transformes, no me cambies. Me gusta esto, pero esto no lo quiero dejar. Ese es el problema. El problema del creyente no es que haga pecado, el problema del creyente es cuando no quiere dejar el pecado. Si sería tan fácil. Tiene todos los medios, tiene toda la capacidad. Y tiene el tiempo suficiente, por supuesto que sí, para transformar su mente. Y no por él mismo, sino por el poder del Espíritu Santo que está en él, por ser guiado por el Espíritu Santo. Pero nos gusta hacer lo malo. Ahora, qué interesante, estábamos iniciando con la voluntad de Dios. Qué interesante que hace falta todo esto. No conformarnos, o sea, no amoldarnos a los medios y modos del mundo, y por supuesto ser transformados a lo que Dios quiere transformarnos, que es la mente de Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál es la consecuencia? Para poder comprender, para que comprendáis, el final del versículo, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Está encontrando la voluntad de Dios para su vida? Probablemente es porque o se ha amoldado al mundo, o no ha dejado que Dios le transforme, o las dos cosas. Las dos cosas. Pero vean qué interesante, cómo son los estorbos del mundo, cómo son los estorbos de esta vida. Y con esto nuevamente no indico que haya que maldecir la vida, hay que vivirla y se puede disfrutar sanamente de ella, por supuesto. Pero tenemos una misión y tenemos un compromiso: conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta buena voluntad de Dios se abre en los siguientes versículos, y vamos a pasar a esos versículos. Solamente voy a dejar un tiempo para preguntas. Bien, entonces pasamos al versículo 3. Todas estas cosas nos indica el apóstol Pablo.
que debemos guardarnos o debemos dejar de ser como el mundo porque hemos sido sacados del mundo, ya no pertenecemos al mundo. Entonces eso simplemente por lógica debería ser nuestro motor, nuestro impulso hacia dejar de pensar como los seres humanos. El creyente tiene la obligación, y esta es una imposición bastante fuerte, de no hacerse y no amoldarse al grupo en el que está. A veces cuesta, y por supuesto, con esto no quiere decir que dejemos de hablarle a los inconversos. Hay que hablarles, hay que darles testimonio, hay que mostrar la alegría del Señor. Por supuesto, no se trata de ser creyentes y por ende vamos a ser tristes, andar llorando todo el tiempo. Hay sufrimiento en nuestros corazones, pero aún así también hay gozo sobre todas las cosas en nuestras vidas. Todas estas cosas debemos mostrarle a la gente y que la gente pueda ver a Cristo en nuestras vidas. Pero tomen en cuenta que al estar en un grupo tenemos que hacernos al grupo, hacernos de ellos, casi sin remedio. Es lo mismo con una ciudad, es lo mismo con un país, incluso, es lo mismo con esta cultura en la cual ahora nosotros vivimos. Entonces, tenemos que ser contrarios a la cultura, tenemos que ser odiados por la cultura. ¿Por qué? Porque es una cultura que odia a Dios, que denigra a Dios, que blasfemia contra Dios. Y por supuesto, nuestra obligación es ser transformados e ir transformando nuestro entendimiento. Es el entendimiento el que cambia. Y con esto juzguen bien a quienes les predican, les enseñan y les hablan. Su entendimiento está siendo transformado, su mente está cambiando. Ahora, todo esto es muy importante en donde, ya que el apóstol Pablo introduce el tema de los dones espirituales. Y los dones espirituales son muy importantes precisamente para indicarnos la voluntad de Dios, o son parte también de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos ha dado dones espirituales para que nosotros los usemos en la iglesia, a servicio de los hermanos. Y precisamente lo vamos a ver con respecto a la naturaleza de los dones espirituales. Versículo 3. Vamos a ver, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Bien, el pensamiento aquí es muy importante. Vean que eso lo vimos en el segundo versículo. Ahora en el tercer versículo nuevamente surge la idea de el pensar, el concepto, tener ciertos pensamientos, tener cuidado con nuestros pensamientos. Todo esto es muy importante. Por eso hablaba del mundo. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Estamos viendo las cosas como el mundo las ve? ¿O somos mejores que el mundo, somos mayores que el mundo, estamos siendo transformados conforme a la voluntad de Dios? Nuestro concepto, que no pensemos de una manera incorrecta con respecto a nosotros, sino que es lo que Dios piensa de nosotros, qué es lo que Dios ve de nosotros, y un tema muy importante que seguirá utilizándose conforme, la última parte del versículo 3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este es un concepto muy importante, lo que da aquí el apóstol Pablo. La fe fue repartida por Dios a cada creyente. ¿Por medio de qué? Entendemos por medio de su palabra. Aunque muy probablemente también por medio del Espíritu Santo, pero específicamente siempre viene por su palabra. Por la palabra de Dios, entonces Dios ha repartido fe a cada quien. Y si usted tiene fe, si yo tengo fe, es porque Dios me la ha dado y porque Dios se la ha dado. Es muy interesante esto, pues esto es precisamente lo que nos hace salvos. Nosotros somos salvos porque adentro de nosotros existe algo que se llama fe, pues esta fe ha sido dada por Dios. Lo que nosotros hicimos, tal vez a diferencia de los otros seres humanos, es que nosotros recibimos este regalo de Dios, que es la fe y por ende obviamente la salvación. Pero ¿qué pasa con las demás personas? Por causa del pecado, por causa del mundo, por causa de su maldad, por causa de lo que sea, rechazan el regalo de la fe. Ellos rechazan el regalo de la fe. Ahora, esta fe fue dada por Dios conforme a una medida. Dios le ha dado cierta medida de fe. Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Vean qué concepto tan interesante, porque la pregunta es, ¿han explorado cuál es la medida de su fe? ¿Qué tanta fe tiene? ¿Es su fe pequeña? ¿Es su fe corta? ¿Es su fe... longanimidad es la palabra, la idea de que dura mucho tiempo? ¿Es su fe paciente?
¿Ha explorado todo esto en su mente? Es muy interesante todo este concepto. Todos estos conceptos precisamente porque muchas veces por eso es que Dios permite el dolor. Por eso es que Dios puede ser que permita la enfermedad. No quiero decir que haya una causa específica, al igual que como el pecado. No quiero decir que haya una causa específica y entonces usted ame el dolor. No. Si usted está enfermo o enferma, busque médico, busque la medicina, ore al Señor, que el Señor bendiga todas esas cosas, que el Señor bendiga todos los medios, incluso si deben operarla, si deben intervenirla de alguna forma, no hay problema, no es contrario a la fe, ninguna de todas esas cosas es contraria a la fe. Lo malo es darle la confianza a la medicina o al médico, así como a las riquezas, así como a cualquier cosa, no darle la gloria a Dios, dejar de confiar en Dios, ese es el problema. Ese es el verdadero problema. Pero considere, explore cuál es la medida de su fe. Y esta medida de fe, Dios procura y desea agrandarla, aumentarla, fortalecerla, hacerla paciente, etcétera, etcétera. El apóstol Pedro nos habla sobre esto y nos da el ejemplo precisamente del oro, lo cual es algo muy interesante. Dice, nos dice el apóstol Pedro, perdón, que nuestra fe debe ser probada. Nuestra fe debe ser probada y no debe ser probada así como el oro, pero es más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, hablando del oro, se prueba con fuego. Entonces, por eso es necesario, el oro hay que meterlo en el crisol, no en un fuego sencillo de estufa, sino hay que meterlo en el crisol, precisamente para purificarlo, precisamente para poder moldearlo, para poder hacer algo más precioso, de mayor valor, ¿no? Eso es lo que pasa con nuestra fe. Eso es lo que hace Dios con nuestra fe. Tenemos todas estas situaciones, tribulaciones, dificultades, complicaciones y todo. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está metiendo nuestra fe en el crisol y precisamente quiere purificar, mejorar y hacer algo todavía más precioso de nuestra fe. ¿Para qué? El apóstol Pedro dice, para que cuando lleguemos ante Él podamos presentar esto, que es la fe, y continúe, ¿verdad? Pero ahí está hablando precisamente de la perseverancia del creyente a lo largo de toda su vida. Ahora, no solamente es para la perseverancia y para la salvación en sí, sino tiene que ver con los dones espirituales. Usted ha recibido esta fe por parte de Dios. La otra pregunta es, ¿la aumenta o la está sofocando? ¿Se desinteresa de la fe? Todas estas cosas debemos preguntarnos. ¿Cómo está mi fe? Mi fe que Dios me ha dado. Ahora, si he más o menos perdido mi fe, si me he desinteresado más o menos de mi fe, es por eso tan importante que el creyente se mantenga cerca de la iglesia, para poder escuchar, ¿escuchar qué? La palabra, al escuchar la palabra, ¿qué está haciendo? Recibir fe, aumentando su fe, fortaleciendo su fe. Y la vida cristiana, pues siempre hay sufrimientos, siempre hay dolor, siempre hay pruebas, siempre hay tentación, irá aumentando y fortaleciéndose la fe. Ahora, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué sirve aumentar la fe? ¿Para qué sirve fortalecer la fe? Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esta es en parte la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que nosotros entendamos como creyentes y que nos hagamos parte. ¿De qué? Del cuerpo de Cristo. Es por eso tan importante la iglesia. Es por eso tan importante la iglesia. No podemos tomar en una forma dogmática la iglesia de que si usted no va a la iglesia se va al infierno, por supuesto, pero tiene que ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no, no es parte del cuerpo de Cristo. Y nos servimos unos a otros como miembros. Ahora, el crecimiento lo da Dios. ¿Por qué? Porque es Cristo la cabeza. El concepto de todo esto se ve mucho mejor y de forma más perfecta en Efesios. Nos hace falta muchísimo para llegar a Efesios, así que no lo vamos a ver ahora, pero ustedes lo pueden ver. Ahí está el concepto.
nuevamente habla sobre los dones, y en Efesios habla sobre los ministerios. ¿En dónde más habla sobre los dones? En Corintios, por supuesto. Pero aquí empieza a hablarnos sobre los dones y es algo muy valioso, es muy importante. La buena voluntad de Dios es que a todos nosotros como creyentes no nos dejó solos. Bueno, ya les di la salvación, ya les di la justificación, ya tienen un llamado y por supuesto irán a glorificación. No, 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 pero no los dejo solos, los he unido a mi cuerpo. Son miembros de mi cuerpo. Les he dado mis funciones, les he compartido mi naturaleza y les he compartido mis capacidades. Esos son los dones espirituales. Los dones espirituales no son provocaciones ni medios para peleas, ni discusiones, ni situaciones, ni conflictos. Los dones espirituales están en la iglesia porque somos miembros del cuerpo de Cristo, quien es Dios en la tierra. Y es por eso cuando el apóstol Pablo dice en Colosenses que estoy completando, dice el apóstol Pablo, los sufrimientos de Cristo, como si a Cristo le hiciera falta sufrir, o como si Cristo necesitaba sufrir un poco más. Pero lo que pasa es que es por el cuerpo, que es la iglesia de Cristo, que está sobre esta tierra. Y es por eso tan importante que veamos los conceptos del apóstol Pablo, su pensamiento, su forma de sentir. Por ejemplo, dice él, y esto tiene que ver con lo del pensamiento, de transformar nuestro pensamiento. Él estaba preso. Por ejemplo, lo pueden ver en la carta a Filipenses. Él estaba preso y él dice, preso de Cristo Jesús. No dice preso, me metieron preso porque este es un imperio hostil, porque este es un imperio del diablo, del demonio. Soy preso de Cristo Jesús. Él lo aplicaba a su obligación y a su sometimiento. De hecho, utiliza más adelante la palabra esclavo para llamarse esclavo, algo así como decir esclavícense a Cristo. Él se esclavizó a Cristo. Y por ende, entonces, las prisiones que él sufría, él mismo decía, todo esto viene a hacer progreso al Evangelio de Cristo. La palabra de Dios no está presa, aunque yo esté preso, la palabra de Dios no está presa. Los conceptos del apóstol Pablo son fascinantes porque él no se sienta en una prisión, que es de los lugares más espantosos que jamás han existido en la historia humana. Él no se sienta y dice, bueno, voy a maldecir mi vida, voy a maldecir mi situación, así como Lot, como Job, perdón. Voy a maldecir mi situación, voy a maldecir mi suerte. Ojalá no hubiera nacido, que por supuesto, Job, eh, tal vez sí tenía razón de maldecir tantísimo así, pues su situación fue bastante desesperante, la forma como fue atacado por el demonio, ¿no? Pero obviamente no entramos a eso, ¿verdad? Eh, Pablo no se rinde, pero no solamente no se rinde, sino entiende que hay un propósito sublime, precioso y perfecto para su situación. Tal vez él no lo entiende en ese momento. Hay muchas cosas que se están dando en ese momento, pero en ese momento él no lo entiende. ¿Hasta dónde va a llegar todo esto, todo este efecto de sus prisiones, todo este efecto de su dolor, sus cartas? Él no lo sabe exactamente, que son las que van a moldear literalmente toda la iglesia por sus generaciones. No sé si lo vio, no sé si tuvo revelaciones exactamente, no nos habla en ese respecto, con respecto a sus revelaciones, solamente que sus revelaciones indicaron cuáles eran los efectos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en su forma de pensar, sus sufrimientos eran otra cosa, su trabajo era otra cosa. Él era un apóstol, por supuesto, era un enviado por Cristo, tenía una misión suprema, superior, incluso tiene autoridad sobre los creyentes. Vemos eso en el caso de Filemón. En la carta a Filemón le dice a Filemón, yo te podría mandar, pero no quiero mandarte y no quiero usar esta autoridad que yo tengo. Entonces te pido, por favor, que recibas a Onésimo. Y ese tipo de cosas es una forma muy especial de ver el apóstol en donde sus conceptos espirituales dominaron completamente su vida. Y si estaba en la cárcel, sí, pero esta cárcel está sirviendo al propósito de Dios. Incluso Onésimo, el ejemplo que acabo de mencionar, Onésimo fue precisamente ganado en la cárcel. Él estaba en la cárcel, Onésimo, este siervo de Filemón. Y entonces en la cárcel, ahí fue donde llegó el apóstol Pablo y ahí fue donde lo convirtió.
Si el apóstol Pablo no llega a la cárcel simplemente con eso, si el apóstol Pablo no llega a esa cárcel, no sabemos exactamente cuál era, pero Onésimo no se convierte. Y Pablo conocía a Filemón. Onésimo salió huyendo de su amo, de Filemón, y entonces es por eso que Pablo intercede. De eso se trata la carta de Filemón, precisamente, pero nos indica todas estas cosas y su forma de ser del apóstol Pablo. El apóstol Pablo em, tenía autoridad, pero al mismo tiempo era un siervo, era un esclavo de Cristo. Él obedecía en todo y estaba sujeto completamente a todo lo que el Señor le decía. Es una forma de pensar distinta. Y es que nosotros como creyentes es por eso que tenemos que meditar y meditar y alimentarnos de eso, de estos siervos, de lo que ellos pensaron, de lo que ellos sentían. Entonces viene la situación difícil a nuestra vida, en particular, y va a venir, por supuesto que va a venir. Si no la tienen ahorita, va a venir, por supuesto. ¿Qué es lo que va a hacer usted en esa situación difícil? ¿Se va a desmoronar? ¿Qué te pasó, Señor? ¿Por qué hiciste esto, Señor? ¿O es acaso que, como decían los apóstoles, soy esclavo de Cristo y Él puede hacer conmigo lo que Él quiera? ¿Es así el cristianismo de hoy? ¿Es ese el cristianismo que vemos ahora en el mundo? ¿No? La respuesta es más que clara, ¿no? Y si a nosotros nos da vergüenza, imagínense el cielo, imagínense ante los apóstoles. Para esto, esta es la voluntad de Dios, que nos sujetemos y que nos sujetemos unos a otros como miembros de Cristo y que nos sujetemos al servicio del cuerpo de Cristo. Y esta, por cierto, es la introducción precisamente de los dones. Después viene la situación de los dones, pero ya no tenemos tiempo para eso. Entonces, em, ¿está cambiando su mente? Considere eso. Dios le puso en su iglesia con una función específica, con una misión específica. Usted lo cree así, dada por Dios, con poder dado por Dios, con facultad dada por Dios. ¿Usted lo cree así? Si no lo cree, empieza a creerlo. Empieza a creerlo y empieza a alimentarse más de las cosas de Dios. Empieza a buscar más de las cosas de Dios, porque es la única forma como va a ir encontrando en su propia vida, en su propio ser y usando su medida de fe. Dios le ha dado fe. Dios le ha dado dones y le ha dado una medida de fe específica para usar esos dones. Ahora, esto también digo, em, porque lo veo. Sí tienen dones, pero todavía como que no los atribuyeran a Dios, o como si Dios no se los hubiera dado, lo cual es incorrecto. Tienen un llamado espiritual, celestial, infinito. Y es bueno que lo empiecen a ver así. Es que le doy clase a los niños porque me gusta. No es que le da clase a los niños porque le gusta, es porque Dios le dio un don. Y porque Dios le dio fe. Y porque Dios le dio un llamado. Y porque Dios le dio un propósito. Deje de sentirse como poca cosa. Es cierto que es bueno ser humilde, pero deje de sentirse como poca cosa. Hay un propósito y ese propósito se está dando y usted está dejando que el Espíritu Santo haga y se mueva en su vida, así que véalo así. No es usted, es Dios en su vida. ¿Cuál es la ganancia de todo eso? Ya Dios decide. ¿Cuál es el crecimiento? El crecimiento lo da Dios. Nosotros solamente somos colaboradores de Dios, colaboradores de Dios. Lo cual también es muy importante precisamente para la transformación de nuestra mente. Usted se ve como un colaborador, como una colaboradora de Dios. El problema es este, el problema es que Dios sí le ha llamado para que colabore con él. Es usted quien no lo ha creído, quien no lo cree, quien no lo está buscando o probablemente ni siquiera lo quiere creer. Probablemente el cristianismo para usted es ser feligrés, nada más. Probablemente, y espero que no. Y si es así, cambie, cambie. Que la vida del creyente es sublime, es superior.
es maravillosa. No solamente es eterna, es infinita. Vamos a llegar a juzgar a los ángeles. Vamos a ver a Dios tal y como Él es. ¿Por qué nos sentimos poca cosa? No está bien ni sentirse mucha cosa, pero tampoco sentirse poca cosa. Tenemos un llamado espiritual, ese es un llamado eterno, es el Espíritu Santo que está en nuestro interior. Nadie puede dominarle, juzgarle o decirle usted tiene, usted no tiene. A mí me parece que sí enseña, a mí me parece que no enseña. Si usted enseña, enseñe por el poder, por la fe que Dios le ha dado y por el poder que tiene por el Espíritu Santo. Y empiece a mostrar eso. Y si todavía no ha encontrado sus dones, ahí están, los tiene enterrados, lastimosamente. Esa es la expresión que utiliza el Señor Jesucristo en una de sus parábolas, si mal no recuerdan, la parábola de los talentos, o el último al que le dio solamente un talento, lo enterró. Y ese es el gran problema, enterrarlo. Tenemos que llevarle a Dios fruto. Eso es parte también del concepto creyente, del concepto del cristiano. En nuestra mente tiene que estar el hambre de llevar fruto a Dios. Si no le llevamos fruto a Dios, bueno, vamos a perder. Y con esto no reniego ni desecho en lo más mínimo. O sea, de hecho, vamos a ver los dones. La próxima semana vamos a ver los dones. Vamos a ver, y es muy importante, pues ahí también está el dar, por cierto, el tener misericordia, el dar con liberalidad, de donde también viene la idea de los diezmos, las primicias y todo eso. Vamos a explorar todas esas ideas. Si usted dice, bueno, pero yo solo doy y eso no sirve, bien, eso sirve. Ahora, ¿es lo único que puede hacer? ¿O es lo único que está haciendo? O todavía mejor, es lo único que siente en su corazón que el Espíritu Santo le está llamando. Vean que aquí no hay ley. Yo no les puedo decir qué tienen que hacer para Dios, pero yo sí sé que Dios les está diciendo a su corazón qué es lo que deben hacer. Y muchas veces Dios nos dice eso y muchas veces nosotros no queremos hacerlo. Y lo digo también con culpa personal, pues también me ha tocado a mí preferir más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Definitivamente me ha tocado. Y así es un camino largo y es un camino difícil, pero el Señor es piadoso, nos sostiene, tiene misericordia y lo que quiere es que sigamos adelante, que entendamos el camino, que caminemos como Él quiere, que perseveremos en esta vida porque la eternidad nos espera y será maravillosa. Será maravillosa si entendemos la voluntad justa, buena y agradable de Dios. Y por supuesto, seguimos y la perseveramos.